Dije, vemos que usted confunde los procedimientos. Entiendo que ha quedado totalmente claro que en esta sala no hay consenso para adoptar este documento. He escuchado con paciencia y serenidad algunas intervenciones francamente hipócritas. Lamento profundamente que una delegación europea haya ofrecido aquí dinero para adoptar este documento. La delegación británica, y digo su nombre ya que el ministro Brown ataca a un grupo de países, la delegación británica dijo allí directamente: si ustedes no adoptan este documento, no podrán usar los 30.000 millones de dólares que estamos dispuestos a ofrecer inmediatamente. Lo dijo así directamente, algo que yo francamente nunca había oído en los medios multilaterales. Eso se hace y se dice, lamentablemente, pero generalmente se hace de una forma más elegante. Me pareció un acto de chantaje vergonzoso. Lo peor de todo es que sabemos que el dinero no vendrá, ni con documento, ni sin documento. Y le solicito a usted, señor presidente, estaba a unos 15 metros de mí el presidente, estábamos muy cerca, que se atenga a los procedimientos, se abstenga de listar la posición de países, porque aquí no existen votaciones nominales. Y por favor, no insista en un camino que no tiene solución. Me parece entender que aquí hay una clara mayoría que no acepta otra formulación de este documento que no sea en la categoría de misceláneas, informativos, etc. Se produce otro intervalo para consultas, se producen intervenciones otra vez de la compañera Claudia, de los bolivianos, los nicaragüenses, los sudaneses. Tuvalu ha intervenido en otro momento, otros países en desarrollo también. Hay que comprender que los países, muchos países en desarrollo, sobre todo las pequeñas islas que respetamos profundamente y que resistieron, se opusieron, defendieron su verdad, siendo economías pequeñas muy vulnerables, estaban en un dilema atroz. Si aprobaban el documento, sabían que era cerrar el camino al futuro. Pero si no aprobaban el documento, sabían que no verían un centavo de los fondos que les son imprescindibles para sobrevivir. Apareció entonces la fórmula de tomar nota. ¿Se puede poner el documento final? Aparece entonces la fórmula de tomar nota del documento. Sí, la diapositiva anterior. El único documento aprobado en la conferencia, en la conferencia de las partes, la cumbre de Copenhague, es este papel. Este papel dice: la conferencia de las partes toma nota del acuerdo de Copenhague 2009. Sí, toma nota. Y miren lo demás que se acuerdan. En blanco, vacío. ¿Qué quiere decir tomar nota? Tomar nota quiere decir, en derecho internacional, reconocer conocimiento, darse por enterado de que algo existe. No tiene ningún efecto jurídico desde el punto de vista de derecho internacional. No significa anuencia, no significa acuerdo, no significa apoyo, no significa reconocimiento, no significa acogida, no significa bienvenida, que son las palabras que se utilizan usualmente en inglés para referirse a un documento. Ahora, vamos a la diapo siguiente. Ahora, verán aquí que donde se habla del tema aparece una pequeña nota. Dice: los países han acordado el acuerdo de Copenhague, y aquí aparece un pequeño paréntesis que dice listado de las partes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el documento este de Copenhague va a aparecer, va a quedar para la historia, el nombre de los 27 países que participaron
en el proceso de adopción de este documento. ¿Qué es lo que decidió la cumbre de Copenhague? Simplemente enterarse de que estos 27 países dijeron tal cosa, escribieron tal papel. Y hay que decir que ese papel fue el resultado de la defensa de los intereses de los países en desarrollo por las economías emergentes, China, Brasil, India, Sudáfrica, por los países menos adelantados, representados allí por un país africano, por las pequeñas islas representadas por un país caribeño, por el grupo de los 77, de alguna manera representado allí por Sudán, que hicieron un gran esfuerzo por vencer la resistencia, no pudieron frente a la presión norteamericana. Son las 10 de la mañana, el primer ministro danés se ha ido horas antes, ha abandonado eso. Antes habían ofrecido renunciar a la presidencia de la conferencia en favor de la siguiente, que es México, y es Bahamas, un pequeño país insular, quien toma la conducción de la sesión. Y rápidamente presenta esta fórmula, sin tiempo para que nadie diga nada. Dice, bueno, lee la fórmula, y la fórmula que lee dice: la conferencia de las partes decide tomar nota. Da un golpe de mallete. Hay que volver a protestar para decir, no, la palabra decisión no se puede usar, porque se sabe que la palabra decisión está dirigida a engañar a la opinión pública. Entonces se quita la palabra decisión, otra escaramuza, y finalmente se da a las 10:30 de la mañana el golpe de mallete que pone fin a el espurio proceso del llamado Acuerdo de Copenhague. Y la conferencia se empieza a ocupar de otros temas. Yo me marcho ya, viajo para acá acompañando al compañero vicepresidente Lasso, se quedan los demás compañeros, y a las 12 del día, bajo presidencia Pedroso danés, bajo presidencia de una pequeña isla del Pacífico, se reabre, una cosa insólita, se reabre por tercera vez lo acordado. Y entonces se pretende incorporar a la decisión de la conferencia de las partes una fórmula que permita tomar adhesión, hacer adhesión al documento. Porque evidentemente los que estaban en esta lista, sobre todo sus grandes autores, los norteamericanos básicamente, se dan cuenta que es precaria la posición de ellos de decir el Acuerdo de Copenhague nada más está adoptado por 20 y pico de países. Y entonces pretenden cambiar el pasado, cambiar la historia y abrir el Acuerdo de Copenhague a adhesión, para venir 3 días después y decir 182 países firmaron el Acuerdo de Copenhague. Una gran batalla procesal que encabezan los compañeros nuestros que quedaron allí, y finalmente se aborta esa discusión aproximadamente a las 12 del día, es decir, dura de 10:30 aproximadamente hasta las 12 del día. Así terminó una farsa antidemocrática, excluyente, arbitraria, caracterizada por la prohibición de acceso a las organizaciones no gubernamentales y por una brutal represión contra más de 100.000 manifestantes, con más de 1.000 detenidos. Y, bueno, la prensa europea no ha publicado cuántos heridos se produjeron allí. No he visto editoriales sobre la represión brutal. No he visto cables de las agencias que tanto se ocupan de este tema cuando ocurre en algún país del sur, pero han quedado para la historia el testimonio de 46.000, fundamentalmente jóvenes europeos, siendo golpeados con cachiporras por extraterrestres vestidos con escafandras antimotines de una manera brutal en una capital de la culta Europa.